Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra conferencia Conversión y Fe. Es un análisis teológico y espiritual de un texto en específico del Evangelio de Marcos, Marcos 1, 14 a 15, dos versiculitos, pero tendremos también que ver, claro está, porque esta incluso es una regla de toda interpretación bíblica, tendremos que ubicar estos dos versiculitos en un contexto más amplio dentro del Evangelio de Marcos para que podamos comprender cuál es el mensaje que el autor quiere transmitirnos. La importancia, pues claro, es de vital importancia porque pues es palabra de Dios y por lo tanto es normativa para nuestra vida, es una guía que no podemos, de la cual no podemos prescindir. Y entonces, bueno, tendremos que analizar con cuidado este texto para obtener pues las herramientas adecuadas para poder hacer caso al mensaje del evangelista, que en último caso, pues es el mensaje de Jesús, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Jorge Arévalo Nájera. Yo soy director de la Dimensión de Biblia y extensión formativa de la Arquidiócesis Primada de México. Soy el encargado de la formación bíblica, de la coordinación de cursos bíblicos, de conferencias, talleres. Coordino también el diplomado que tenemos en la dimensión de Biblia, el diplomado Caminando en la Animación Bíblica de la Pastoral. Y en fin, bueno, pues esa es mi labor al interior de la Arquidiócesis de México. También soy docente, tengo ya 10 años cumpliditos de dar clase en la Universidad La Salle, en la Coordinación de Desarrollo Humano Profesional, a pues, muchachos de 20, 21 años que están pues, ni siquiera a la mitad de sus carreras, están iniciando apenas, y pues les imparto asignaturas de tipo teológico y espiritual. Y además de eso, bueno, pues tengo algunas iniciativas de evangelización desde la virtualidad, iniciativas personales, cursos, talleres también, en fin. Muy bien, bueno, pues muchísimo gusto a aquellos que no tengo el placer de conocerles, ya les tendremos un tiempecito para compartir, les conoceré un poco más y bienvenidos todos aquellos a los cuales ya tengo el placer de conocerles, un saludo, un abrazo fraterno. Y bueno, pues vayamos adelante con nuestra conferencia. Primero vamos a ubicar en su contexto Marcos 1, 14 a 15. Principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, dice el texto bíblico. Lo voy a leer completo en la versión de la Biblia de Jerusalén y luego vamos retomando las ideas. Dice así Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán
confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Empieza así el primer capítulo del primer evangelio escrito. Nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos un orden distinto. Primero tenemos el Evangelio de Mateo y luego sigue el Evangelio de Marcos. Pero esta cronología, si bien tiene su razón de ser desde la teología, no se corresponde con la cronología de acuerdo con la cual fueron redactados los evangelios. Hoy los estudiosos, tanto católicos como evangélicos, que son los que tienen los estudios más avanzados, los estudios bíblicos más avanzados, más sólidos, concuerdan en que el evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos. Entonces tenemos el evangelio más antiguo y además tenemos el inicio de ese evangelio, que comienza con este anuncio de la predicación del precursor, de Juan el Bautista. Inmediatamente después se nos presenta una perícopa, un pasaje importantísimo, bellísimo, lleno también de riquísimo contenido teológico, el bautismo de Jesús, que es un relato creacional. Es decir, en Jesús se prepara una nueva creación. Por lo tanto, Juan Bautista es el anunciador no de un personaje importante más, sino de aquel en el cual Dios va a iniciar una nueva historia, una nueva creación. Por eso dice Marcos, principio, principio. La palabra principio tiene un montón de connotaciones bien interesantes. Es una palabra de mucho contenido. Principio hace alusión, pues así, a un inicio de una cadena temporal de acontecimientos, ¿no? El aspecto cronológico, el principio de algo que antes no existía y ahora empieza a existir. ¿Verdad? Hoy ha iniciado nuestra clase a las 7 de la noche, terminará a las 8:30. Bueno, cronológicamente ubicamos. Tiene un principio nuestra clase, ¿verdad? Ese es el matiz de significado más evidente. Pero también principio tiene otros significados más profundos, no tan evidentes. Por ejemplo, cuando a una persona se le dice, esta persona, o se le reconoce más bien, que esta persona tiene principios, es decir, tiene valores que fundamentan su vida, que son los pilares a partir de los cuales esta persona desarrolla su vida. A partir de esos valores, de esos principios, toma decisiones, se conduce por la vida, hace proyectos, traza rumbo. Es una persona con principios y nunca fallaría a esos principios. A un principio no se falla, ¿eh? Se pueden fallar a ideas, a creencias, ¿verdad? Pero a los principios que rigen la vida, las personas no traicionan esos principios. Bueno, Marcos nos está diciendo, por un lado, efectivamente, en la historia está iniciando algo totalmente nuevo. El Padre está preparando algo inédito. Dirá el Jesús del Apocalipsis, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Efectivamente, ya Marcos nos lo anuncia. En Jesús, la humanidad puede iniciar una nueva historia dentro de su propia historia, una historia inédita. No importa el pasado, no importa
en cuanto a que es relativo. Tiene su importancia para ubicar nuestra propia historia, para saber quiénes somos, sí, pero no nos determina el pasado. Con Jesús inicia una nueva historia, siempre que quieras, claro, ¿verdad que sí? Y quizás hoy, con esta conferencia, el Señor nos está invitando a todos a iniciar una nueva vida. Y no importa cuánto creamos conocer acerca de Dios, no importa cuánto creamos conocer sobre la religión, sobre el Dios de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuántos años tengamos trabajando en un apostolado por la iglesia, siendo catequistas, siendo ministros de la comunión, lo que sea. No importa. Siempre Jesús nos aporta un principio. Jesús es totalmente inédito y nos quiere aportar una vida nueva, esplendorosa, magnífica, totalmente inédita, que ni nos imaginamos. Fíjense todos los contenidos extraordinarios, contenidos teológicos y espirituales que guarda la primera palabra que utiliza el evangelista Marcos para dar comienzo a su obra, principio, de la buena noticia de Jesús, de Jesús. Esto es importantísimo, ¿no? Esta buena noticia, evangelio quiere decir eso. Es decir, esta nueva historia es evangelio, es buena noticia, buena, auténticamente buena. Y bueno quiere decir provechoso, que nos hace crecer, que nos lleva hacia la plenitud. Pero ¿qué creen? La palabra que nosotros traducimos como bueno también significa bello. Las dos cosas. Es buena noticia y al mismo tiempo es noticia bella, noticia hermosa, noticia que maravilla el corazón. Y esta noticia buena, bella, pertenece a Jesús, de Jesús, pertenece a Él. Solo Él nos puede dar esa buena noticia, porque Él es la misma buena noticia. Él es la misma buena noticia, ¿no? Jesús es el Evangelio viviente. El Evangelio no es solo un conjunto de cosas que se nos van a anunciar de verdades religiosas. El Evangelio es ante todo Jesús. Así como Jesús también es el reino de Dios, hecho carne, hecho historia, mostrado por el Padre en un contexto histórico específico, determinado. Jesús es la buena noticia de parte de Dios. Por eso Jesús es el hombre acabado, el hombre definitivo, el hombre que nos muestra cuán buena es la vida y cuán bella es la vida. Y Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el que recapitula toda nuestra historia, el que la retoma y la convierte en historia nueva, pero también abierta a la esperanza, abierta al futuro, hecha promesa, hijo de Dios. Eso significa hijo de Dios. Mesías es una categoría que hace referencia a la recapitulación del pasado, a la resignificación del pasado, que por más doloroso y terrible que haya sido, en Cristo puede encontrar horizontes de plenitud, de bondad y de belleza. Pero también Jesús es prospectiva, clave de futuro y por lo tanto apertura a la esperanza, a una vida nueva, nunca del todo acabada en la historia y por eso siempre abierta hacia el eschatón, hacia el encuentro definitivo con el Padre. Este versículo de Marcos con el que inicia su evangelio es algo extraordinario. ¿Cuántas palabras son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10 palabritas. En 10 palabritas nos ha dicho cosas ya extraordinariamente bellas el evangelista Marcos. Después nos presenta la predicación del Bautista que prepara nuestro corazón para recibir a ese que es la buena noticia. Y nos dice el Bautista, yo no soy digno de desatarle
inclinándome la correa de sus sandalias. Lo que eso significa es, yo no soy el esposo esperado, el esposo anunciado, aquel que viene a consumar las bodas mesiánicas. Yo no soy, dice Juan. Yo solo anuncio, detrás de mí viene el que es el más fuerte, el más fuerte. Esa era una expresión en el Antiguo Testamento que designaba a Yahvé, a Dios mismo. Ya nos está haciendo Marcos de modo indirecto una alusión al misterio de la divinidad de Jesús. Después viene entonces esta perícopa, este pasaje extraordinariamente bello que es el bautismo de Jesús, en donde se nos va a revelar de qué manera están presentes todos los elementos creacionales en el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es un pasaje creacional. Se nos anuncia cómo Dios lleva a cabo de manera definitiva su nueva creación. Y después viene este pasaje tan mal comprendido, tan mal entendido, que es el de las tentaciones en el desierto, ¿verdad? En donde la gente se imagina al chamuco, ¿verdad? Y con sus cuernos, su colita, todo vestido de rojo y tentando al Señor en el desierto porque te tiene hambre. Y entonces, no, esa es una interpretación bastante chabacana que deja mucho que desear y que traiciona definitivamente la profunda teología que subyace en este bellísimo pasaje que Marcos apenas presenta de manera sucinta, con los elementos fundamentales. Es muy escueto en este pasaje Marcos. Después lo va a desarrollar Mateo. Y ese es el pasaje, el de Mateo, es el que más conocemos, ¿no? Tiene más elementos. Pero ya Marcos nos presenta con una pincelada el misterio de ese pasaje. El Espíritu empuja al desierto a Jesús. ¿Cuál Espíritu? Aquel que ha recibido, aquel que se ha posado sobre él en el bautismo. Todas las perícopas o pasajes están perfectamente trabados en la teología de Marcos. Ese espíritu que se ha posado sobre Jesús y que da inicio a esta nueva creación en la cual están invitados todos los hombres a participar, ese espíritu empuja a Jesús al desierto. El desierto es el símbolo de la vida, en donde hemos de escuchar la palabra, en donde hemos de hacer silencio ante las voces de las criaturas para escuchar la palabra de Dios. Sí, pero antes se ha de presentar inevitablemente para todo ser humano la tentación. Permaneció en el desierto durante 40 días. Es un número simbólico que habla de la totalidad de la historia, la totalidad de la vida de Jesús. Aquí se está refiriendo a la totalidad de la vida de Jesús. Permanecer 40 días en el desierto hace alusión a pasajes muy conocidos, como por ejemplo aquel pasaje en donde el pueblo de Israel permanece 40 años, no 40 días, sino 40 años en el desierto. El número 40 hace alusión a la preparación. El desierto, es decir, el silencio interior, la meditación, la soledad interior a la que nos invitará Jesús, por cierto, ¿no? Ese espacio para encontrarse con Dios, pero antes hay que encontrarse con la multitud de tentaciones que van a aparecer en ese desierto, que son todas tentaciones creaturales, todas. La figura de Satanás aquí es una figura simbólica. Ahorita no me estoy metiendo en vericuetos teológicos de afirmar si Satanás es una figura simbólica, emblemática, o si es un personaje espiritual, maligno, etc. No entramos en esas discusiones, porque Marcos aquí no está hablando de eso, pero está tomando esa figura como emblema de aquella serpiente antigua. ¿Recuerdan ustedes la serpiente antigua del Génesis? Que es presentada no como Satanás, es presentada como una criatura inteligentísima,
que habla con el ser humano, con Eva, inicia un diálogo. Pero ese diálogo tiene propósitos malévolos, eso sí. ¿Cuáles son esos propósitos? Distraer a la mujer que representa al ser humano, distraerla de lo esencial, que es la escucha de la palabra. Te acabo de decir que el desierto es el lugar para escuchar la palabra, para escuchar a Dios, y Dios es palabra, entonces hay que escuchar la palabra, es escuchar a Dios, ¿no? Bueno, pues en el desierto inmediatamente van a aparecer las tentaciones para que desoigamos la palabra. Y ahí da inicio el drama de la historia humana, ¿no es cierto? El pecado original. Jesús viene a vencer definitivamente ese pecado. Él ha asumido la naturaleza humana y como hombre ha de vencer a la criatura. ¿Cómo? Eso no lo dirá Mateo, no lo dice Marcos. Marcos solo lo anuncia. Y ahora sí dice en el versículo 14, después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Ese es el pasaje que nos va a ocupar la mayor parte de nuestra conferencia de hoy. Inmediatamente después de este anuncio programático de Jesús, viene el pasaje de la vocación de los 4 primeros discípulos. Jesús inicia un proyecto comunitario. Ese proyecto que Jesús da inicio, una vez que ha vencido las tentaciones, una vez que sale victorioso, que se aferra a la palabra de su Padre, dice Jesús en los evangelios, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. De eso vivo. No solo de pan vive el hombre, dirá Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Bueno, es el inicio de un proyecto basado en la escucha. Ese proyecto, según Jesús, es un proyecto liberador. Es un proyecto que sacará al hombre de todos sus atavismos, de sus esclavitudes, de sus sufrimientos, y le llevará a una experiencia de gozo, de plenitud inefable. Pero hay que aferrarse a esa palabra. Y entonces inicia un proyecto comunitario. Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es un proyecto comunitario. Jesús, hemos dicho, es el Evangelio. Bueno, pues Jesús, que es el Evangelio, asocia a su movimiento a los 4 primeros discípulos, que son el emblema, que son el símbolo de toda la iglesia. El número 4 hace alusión a la universalidad, es un número simbólico. Los 4 primeros discípulos son imagen de la iglesia en el mundo entero, la imagen de la iglesia universal, de la iglesia católica, ¿no? Universal, en este sentido. No estamos hablando de la institución Iglesia Católica en este momento. Ya falta mucho tiempo para que eso se desarrolle. Marcos ni siquiera llama a su comunidad iglesia. La palabra eclesía aparecerá solo en el Evangelio de Mateo. Varios años después de que se escribió el Evangelio de Marcos, se redacta el Evangelio de Mateo. Aquí son los 4 primeros discípulos, germen, eso sí, de esa iglesia que aparecerá después en Mateo. Y entonces sí, dará inicio el ministerio de Jesús. Vamos entonces, ya que hemos ubicado en su contexto este pasaje del ministerio de Jesús en Galilea, Marcos 1, 14 a 15, vamos al análisis. Aparece el texto entonces. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Esto es
dos versículos, grábenselos. Si tienen claro su Biblia, por favor, saquen su Biblia. Espero que no hayan venido a una conferencia sobre un texto bíblico sin su Biblia, ¿verdad que no? Bueno, entonces ubiquen Marcos capítulo 1, versículos 14 a 15, los dos versículos, y grábenlos, grábenlos en su mente, grábenlos en su corazón. Ahora vamos a trabajar sobre ellos. Dice el versículo 15, ahí proclama, es la proclamación de Jesús, la proclamación de la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Vamos a explicar el significado teológico y espiritual de estos dos extraordinarios versículos. Dice qué interesante, cómo inicia el evangelista cuando va a hablar de Jesús, de la proclamación, de este discurso programático de Jesús. Dice, como a modo de introducción, ¿verdad? Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Eso todavía son palabras del evangelista. Después vendrán las palabras de Jesús. Entonces, eso es una introducción que hace el evangelista al discurso programático de Jesús. La categoría de la entrega. La entrega en el Evangelio de Marcos y después será retomado por los demás evangelios y en términos generales por todo escrito cristiano. La categoría de la entrega es una categoría teológica y espiritual. No solo se refiere a la entrega física, ¿no? Es decir, que atraparon efectivamente a Juan, claro, lo atraparon, pero en ningún lado se dice que alguien lo haya entregado. Dice que lo atraparon, ¿verdad? No como a Jesús, que Jesús sí fue entregado por Judas el traidor, ¿no es cierto? No se dice esto de Juan. Y sin embargo, Marcos dice que fue entregado. Está en pasivo. Está en pasivo, está en voz pasiva. Fue entregado. No se dice por quién. A esto se le llama en teología bíblica una pasiva teológica. Es decir, se presupone, cuando no se dice quién entregó a Jesús, que en el caso, vuelvo a repetirlo, en el caso de Jesús es claramente señalado el traidor, Judas. Él fue el que lo entregó. En este caso, no aparece un agente que entrega, un agente humano que entrega a Juan. Y por lo tanto, dicen los que conocen, ¿verdad?, de teología bíblica, dicen que es una pasiva teológica. Entonces, es Dios el que entrega a Juan. Y aparece entonces como una categoría teológica y espiritual la entrega. Es una clave de la vida cristiana. Porque ¿cuál es el símbolo de la entrega suprema para el cristiano? El crucificado. Se dice, tanto amó Dios al mundo, lo dice el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahí está, claramente. Ahí ya no es pasiva teológica. Ahí está claramente especificado quién es el que entrega a Jesús. Y es el Padre. ¿Para qué entrega el Padre a su Hijo? ¿A quién lo entrega? A los hombres. Ellos son el sujeto de la entrega. A ellos se les entrega. ¿A quién entrega? Al Hijo. ¿Para qué lo entrega? Para que todo aquel que en él crea tenga vida definitiva y no se pierda. Pero después Jesús nos enseñará, bueno, no después, sino Jesús nos enseñará en su vida pública lo que significa entregarse.
Y será algo que el discípulo tendrá que asumir como parte de su espiritualidad. No es que Jesús se entregó nomás para darnos un ejemplito, ¿verdad? De cómo está la cosa. No, es que Jesús se entrega para que nosotros sepamos a ciencia cierta cuál es el camino de la plenitud a la que Él nos envía, que es la entrega de la vida. No significa que todos hayamos de ser crucificados, pero sí significa que todos hemos de entregar la vida por amor a la familia, por amor a los hermanos, por amor a la comunidad. Y lo que más choca, ¿verdad? Esto sí choca con nuestra sensibilidad de una manera tremenda, a los enemigos. Eso se basta ya. Has de amar a tu enemigo y has de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es entrega. Eso es la entrega. El Padre entregó a su Hijo por amor, no para satisfacer una especie de orgullo, ¿verdad? O de dignidad herida, un ego, el ego herido de Dios que quiere resarcir, ¿verdad? El daño que le hizo la criatura humana. No, Dios no hay un ego divino, perdón, en este sentido. Dios no tiene esa clase de ego que sí tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades a toda costa. Nosotros somos el ombligo del mundo y que todos los demás giren a nuestro alrededor y nos complazcan, ¿verdad? Bueno, pues sí, ese es el ego enorme contra el que tenemos que luchar permanentemente en la vida espiritual. ¿Y cuál creen ustedes que es el remedio perfecto para el ego? La entrega, el servicio, el amor entregado, pero el amor agápico, es decir, el amor que no espera recompensa. Esa es la entrega. No estamos muy lejos de el inicio del tiempo de la cuaresma, no muy lejos. Y el tiempo de la cuaresma es tiempo de conversión, de arrepentimiento, ¿no? De preparación del corazón para la Pascua. Trámite la entrega, que eso es la pasión del Hijo, la entrega. Bueno, pues en esta conferencia empecemos un poquito antes del tiempo de Cuaresma, pero esperemos, empecemos nuestra preparación para vivir realmente este tiempo de conversión, sabiendo qué cosa es la conversión, para vivirla a mayor profundidad. Y lo primero que tenemos que entender, de lo cual tenemos que convertirnos, es de esa idea terrible que tenemos de que todos los demás tienen que servirnos. Hagamos de este tiempo un tiempo de servicio, un tiempo de entrega, sin esperar nada a cambio. Amar por amar, amar por amor, sin esperar que se nos devuelva nada. Es dejando que el amor tenga su recompensa en sí misma. Por eso esta indicación de Juan, perdón, de Marcos, es muy importante, porque Jesús solo va a iniciar su programa de vida, su programa salvífico, su ministerio, su labor salvífica, una vez que se da la entrega. A nivel de la historia de Jesús, él inicia su ministerio cuando Juan es entregado. A nivel espiritual, nosotros empezamos esta nueva vida que se nos ha propuesto, que se nos está proponiendo Marcos, ¿se acuerdan? Al inicio de su evangelio, esta nueva vida, esta nueva historia, solo puede iniciar cuando nos entregamos. Es algo previo. No es que ya somos cristianos y luego nos entregamos, no, es que nos entregamos y entonces podemos seguir a Jesús. Lo dirá Jesús en otros pasajes de los evangelios. El que quiera seguirme,
que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y me siga. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, a su ego. No está diciendo Jesús que pierdas tu dignidad o que pierdas tu identidad personal. No, no se refiere a eso Jesús. Se refiere a tu ego enorme, que cree que tiene que ser satisfecho por los demás, ¿verdad? A eso tienes que renunciar primero si quieres seguir a Jesús. Si quieres seguir viviendo desde las categorías del amo que espera ser servido por todos, pues mira, pues no podrás ser un discípulo de Jesús. Marchó Jesús a Galilea una vez que inicia el proyecto mesiánico de Jesús, el proyecto liberador. Dice que Jesús se va a Galilea. Curioso. Marchó Jesús a Galilea y allí en Galilea es que proclama la buena nueva de Dios. Marchar hace alusión al éxodo. El éxodo es también una categoría teológica y espiritual en Marcos, así como lo es la entrega. También lo es el éxodo. ¿Qué significa éxodo? Pues significa salida. Salida. ¿Y de dónde tenemos que salir según Marcos? Porque Marcos es un evangelio exódico, exódico, no exótico, exódico. Es decir, es un evangelio que nos da las categorías del éxodo, las categorías de la salida para poder encontrarse con Jesús. De hecho, Jesús es la tierra de libertad, la tierra que emana leche y miel. Pero así como el pueblo de Israel salió de una esclavitud que en ese caso, en su caso, era un poderoso imperio, Faraón y su imperio, ¿verdad? Egipto, y Dios le libera de esa esclavitud y lo lleva a una tierra, trámite el desierto, a una tierra que emana leche y miel. Así a nivel espiritual, Jesús se nos presenta como la nueva tierra prometida. Jesús es la tierra que Dios nos promete. La tierra que nos ha dado, porque la promesa de Dios es una promesa que se cumple en cuanto Él hace. De su parte no hay defecto. Si Él nos ha prometido una tierra que emana leche y miel, ya nos la ha entregado. Y si esa tierra que emana leche y miel es Cristo Jesús es nuestro. Por eso es el Emanuel. Por eso es el que se entrega. Por eso es el que ha venido a servir y no a ser servido. Lo cual nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad que sí? ¿Y de dónde hay que salir? Marcos parte de un dato fundamental, que era algo que también Jesús creía profundamente. El hombre es esclavo del maligno. El hombre es esclavo del pecado y tiene que dejarse liberar por Jesús. Pero tiene que aceptar la invitación. El pueblo de Israel no fue sacado a rastras por Dios, ¿verdad que no? Envió a su agente liberador, que es Moisés, les hizo una invitación, vengan, salgan, Dios les ha prometido una tierra que emana leche y miel, pero tienen que acompañarme por el desierto. Muchos no quisieron, porque es una oferta, porque Dios es así, porque Dios ofrece, se ofrece, pero el que no quiere aceptar el regalo, pues es exactamente lo mismo que no tener el regalo, ¿no? Entonces, aquí es en donde tenemos que empezar a pensar de qué tierra de opresión, de qué esclavitud hoy me quiere sacar a mí Jesús. Porque si no encontramos, si no ubicamos cuál es nuestra tierra de opresión, no podremos seguir a Jesús. No podremos. Ok, mi corazón se dispone
a entregarse, ¿no? A empezar a vivir la categoría de la entrega, aniquilar mi ego. Muy bien, eso es una actitud fundamental. Y entonces voy a empezar a servir a los demás para poder seguir a Jesús, pero para seguir a Jesús tengo que salir de mi tierra de esclavitud, tengo que ubicarla. Miren, a los jóvenes a los que les doy clase en la universidad, suelo preguntarles hay una materia que se llama el mensaje liberador de Jesús. Y entonces como actividad evaluatoria primera, una evaluación diagnóstica, suelo preguntarles, ¿de qué eres esclavo? ¿De qué son esclavos ustedes? Es decir, ¿en qué parcela de su vida necesitan libertad ustedes? Necesitan ser libres. Y les cuesta un trabajo a los muchachos ubicar sus esclavitudes. Claro, porque se sienten, al menos cuando no han hecho un análisis profundo de su interior, de su vida, pues ellos se sienten dueños del mundo, ¿no? Ellos se creen precisamente la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Son empoderados y facturan, ¿verdad que sí? Creen que se pueden comer el mundo a puñados. Y es difícil para ellos ubicar una esclavitud, algo que los ata, algo que los oprime, que no los deja ser felices. Y entonces, una de las labores más importantes en esa asignatura es que descubran su esclavitud. Porque solo descubriendo sus esclavitudes podrán salir de ellas. Solo descubriendo sus esclavitudes podrán salir de ellas. Pues es lo mismo con nosotros. Pues parte de eso es la conversión. Pues ¿de qué te vas a convertir si ni siquiera ubicas cuál es tu pecado, cuál es tu tierra de opresión? Galilea viene a nuestro rescate, el símbolo de la tierra de Galilea. Galilea era una tierra profundamente despreciada por los judíos del centro, por los judíos ortodoxos, por los fariseos, por los saduceos que vivían en Jerusalén. Cumplidores de la ley, los fariseos; cumplidores del culto, los saduceos. Se sentían eh, paridos por los mismos dioses, por usar una expresión pagana, ¿verdad? Y les costaba muchísimo, muchísimo trabajo ubicar ellos sus propias esclavitudes, sus propios pecados. Se sentían perfectos en su relación con Dios porque eran cumplidores. Eran profundamente religiosos, pero tremendamente faltos de una auténtica espiritualidad, de una relación auténtica con Dios. Jesús lo que dice es, si tú quieres tener una relación con Dios, tienes que marchar a Galilea, tienes que hacer éxodo a Galilea, es decir, ubicarte entre los desclasados, entre los que peor lo pasan en el mundo, entre los pobres, entre los anahuim de Yahvé, como se les llamaba en el Antiguo Testamento, los pobres, los que no tenían nada, los que eran considerados indignos en muchos sentidos, eran excluidos de la sociedad, que eran excluidos de la relación, incluso de la relación con Dios, ¿no? ¿Por qué? Por pecadores, por pecadores. Y eran profundamente despreciados. Y para una mentalidad teocrática como es la del pueblo de Israel, es decir, una mentalidad en la cual lo que realmente importa, y yo diría, lo único que realmente importa es la relación con Dios, la comunión con Dios a través del pueblo, porque para ellos no había relación con Dios él solito en su casa, ¿verdad? Ahí está, yo ya estoy en comunión con Dios y que los demás me importan un rábano. No, no, era una mentalidad profundamente comunitaria. Dios se había creado un pueblo, ¿no es cierto? Se lo había creado, se lo había hecho para sí el pueblo de Israel. Y pertenecer a ese pueblo
era estar en comunión con Dios. Solo a través de la comunión con ese pueblo se podía establecer una relación con Dios. Mucha falta nos hace ese tipo de pensamiento en nuestra iglesia. Muchas personas que no saben, que no quieren hacer comunión, que no quieren hacer iglesia. Que van a la iglesia, pues van a la misa más bien o hacen sus servicios, pero de manera siempre individual, personal, pensando que ellos solitos están haciendo su relación con Dios. Es un gran error. A Jesús no se le descubre vivo, poderoso, liberador, sino es en la relación comunitaria. No una pertenencia nominal a una comunidad, no, una pertenencia real, una comunión que se vive, que se expresa, la compartición de lo que se es y de lo que se tiene con unos hermanos concretos de comunidad. Entonces ahí se experimenta la realidad del resucitado. Pero hay que ubicarse entre los pobres, Galilea. El que se siente superior a los demás nunca va a poder iniciar este periplo, este viaje maravilloso y fascinante del discipulado, nunca. Podrá crearse en su mente fantasías, ¿verdad? Fantasías religiosas de que se lleva re bien con Jesucito y con su Santísima Madre y con el Padre, ¿verdad? Y sentirse incluso que es consentido, consentida, ¿verdad? De Dios. Si no hace comunión con sus hermanos y si no se ubica en el lugar del pobre, no es discípulo de Jesús. No, no lo estoy diciendo yo. O sea, habrá que echarle la culpa a Jesús, ¿verdad? Y a reclamarle a Él si no nos gusta esa situación, pero son palabras de Jesús. Y teología de la Sagrada Escritura, teología bíblica. Hay que ubicarnos en el lugar del pobre. La teología de la liberación, una de sus grandes aportaciones a la iglesia, es precisamente poner como punto de partida para poder hacer teología, para poder vivir el evangelio, es el lugar de los pobres. Y entonces sí, ya con una actitud de entrega, de servicio, de desinstalación del propio yo, del ego, la actitud del servicio, ya habiendo descubierto que somos esclavos en muchos sentidos, no en todos, ¿verdad? Cada quien tendrá su propio Egipto que tendrá que descubrir, pero ya habiéndolo descubierto, habiéndose ubicado en el lugar del pobre, entonces sí, es posible la proclamación de la buena nueva de Dios, comprender esa proclamación de la buena nueva de Dios. Mientras no asumes estas actitudes, es imposible que entiendas lo que significa la proclama de la buena nueva de Dios. Imposible. Tus palabras parecerán muy bonitas, ¿verdad? De un maestro de moral, pero no penetrarán en tu corazón, no te desinstalarán, no te cambiarán, no te transformarán la vida. Y no solo estas que va a decir Jesús de manera programática, todo lo que dirá y vivirá Jesús en el Evangelio de Marcos. Y proclamaba la buena nueva de Dios, proclamaba. Es un, eh, ¿cómo decirlo? Es una formulación verbal de presente continuo. No es en griego se llama aoristo, esto, presente continuo. No es un pasado clausurado, proclamó la buena nueva de Dios. Ya está, la proclamó allá en la Galilea del año 30 o antes, el año 27, porque en el 30 lo mataron. No, la primavera del año 27, ya está, proclamó la buena nueva, ya está, se acabó. Quedó su mensaje allá clausurado en el pasado. No, dice Marcos, proclamaba, es un presente continuo.
O sea, la proclamación de Jesús se continúa en el tiempo, con el mismo poder liberador. ¿Y quién creen ustedes que ha elegido Jesús para que esto sea posible? A su iglesia, su comunidad, a los 4 discípulos que va a elegir. Estos tienen la misión de proclamar la buena nueva de Dios. Ahora sí, vamos a ver las palabras de Jesús. Muy bien. Marcos 1:15. Es un texto programático. Primero se nos va a presentar la acción teológica, es decir, las acciones de Dios. Eso llamamos acción teológica, las cosas que Dios hace. ¿Y qué ha hecho Dios? El tiempo se ha cumplido, dice Jesús. El tiempo se ha cumplido. Vamos a ver primero esta expresión, porque forma parte de la proclama de Jesús en la buena nueva. Es decir, es una buena noticia porque ya el tiempo se ha cumplido. Eh, Hay 2 maneras de decir tiempo en griego. ¿Recuerdan ustedes el evangelio? Todos los evangelios, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, en un dialecto griego que se llama koiné, griego koiné. Bueno, en ese dialecto, que ya soy una lengua muerta, pero bueno, los estudiosos nos ayudan a comprenderla todavía. Hay 2 palabras con las que se refieren al tiempo: Cronos y Kairos. Cronos hace referencia a el tiempo físico, digámoslo así, es decir, a los espacios de tiempo que el ser humano diseña para poder desarrollar su vida. Los segundos, los minutos, las horas, los años, los lustros, las décadas, las centurias, los milenios. Es el Cronos. La clase empezó a las 7, terminó a las 8:45. Ya está. Anotado en el Cronos. Nuestra clase se desenvuelve en un espacio cronológico de 90 minutos. Para eso se utiliza la palabra Cronos. Es donde vienen palabras como cronología, como cronómetro. ¿Qué hace el cronómetro? Pues medir el tiempo, ¿no? Cuando empieza el corredor. En sus marcalitos fueras, púmbale, y le pican al cronómetro y ya va corriendo, y cuando llega a la meta se detiene el cronómetro y ya se ve, pues hizo tantos segundos en su carrera. Eso es cronos, tiempo, cronos. Es el tiempo de la vida humana, en el que discurre la historia. Ya está. Pero hay una palabra que es kairos, con la que se designa a un tiempo, pero cualitativo, cuando Dios interviene para salvar, cuando Dios interviene en el Cronos para llamar de modo especialísimo a alguien, por ejemplo, la vocación, cuando alguien descubre su vocación, para lo que sea, para ser médico, para descubrir su estado de vida, si Dios le llama a ser casado, soltero, virgen, qué sé yo, su estado de vida. Cuando lo descubre, ay, eso es kairos. Claro que se da en un cronos, pues claro que sí, o sea, pues somos seres históricos, no nos podemos sustraer al cronos. Pero cuando Dios interviene en el cronos y ese tiempo se convierte en un tiempo de salvación, de llamada de Dios, de creación de Dios, eso es kairos. El bautismo de Jesús, kairos. La encarnación, kairos. Cuando uno descubre su vocación bautismal, kairos.
Cuando uno se casa por amor, por las razones correctas, kairos, porque es un tiempo en el que se traza rumbo, eso va a cambiar totalmente tu existencia. El kairos es un tiempo de transformación, para bien siempre, para bien siempre. Kairos. Marcos utiliza la palabra kairos. El tiempo se ha cumplido, dice, el kairos, o sea, el tiempo de la salvación de Jesús, la intervención de Dios en la historia en Jesús, se ha cumplido. Ya, ya. Eso que tú esperabas desde antiguo, todas las promesas que tu corazón anhela, se pueden ya cumplir hoy. Hoy, porque Jesús proclamaba, o sea, sigue proclamando. Era un tiempo de salvación para los que lo escucharon en el siglo primero, pero es un tiempo de salvación para ti que lo escuchas hoy, en enero del 2026. A esta hora, ¿a las qué? A las 19 y cachito. Ya no sé qué hora sean, pero a las 19:56. Estás escuchando esto, esta invitación que Dios te está haciendo. Él está interviniendo en tu historia. El tiempo se ha cumplido. No esperes nada ya del futuro tampoco. No te ancles en el pasado. El pasado es una plataforma nada más para descubrir algunas cosas de por qué eres como eres y de quién eres. Está bien, hay que valorar el pasado, ¿no? Pero hay que relativizarlo también. Pero tampoco te claves en el futuro. Ay, un día va a llegar Jesús a resolver todos nuestros problemas. Ay, un día va a llegar pues un presidente o una presidente, ¿verdad? Que de verdad nos va a llevar por el desarrollo nacional. Un día va a llegar, un día en el futuro, todo en el futuro. La gente entiende y entiende muy mal lo que significa la parucía de Jesús. Déjenme ustedes decirles, dicho sea de paso. La gente se imagina en la resurrección como que Jesús resucitó y entonces se fue en la ascensión allá, quién sabe a dónde, a vivir con su padre. Y entonces dejó el mundo. Y ya el mundo está, en el mundo hay ausencia de Jesús. Por eso la canción esta de ven, ven, Señor, no tarde, ¿verdad? Del Adviento. Y por eso nos sentimos huérfanos y pensamos que Jesús solo está de modo sacramental. No, Jesús está presente en la historia humana. Él es el Emmanuel. Él te acompaña en todos los avatares de tu existencia. Él está contigo. Él lucha tus batallas. Él llora tus fracasos, tus dolores, pero también ríe con tus alegrías y festeja tus triunfos. Está allí cuando bailas de gozo y está allí cuando te acurrucas en la cama en posición fetal lleno de tristeza porque sientes que la vida ya no tiene sentido. Está allí. Él es el Emmanuel. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. He aquí que estoy con ustedes. No me he ido a ningún lado. Estoy aquí. Y un día me manifestaré plenamente. No me manifiesto ahora plenamente porque hay mucho por convertirse, hay mucho que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer posible el reino. Eso es labor de la iglesia. Jesús ya nos dio todo para que el reino llegue, su espíritu. Somos poseedores de su espíritu. Construyan ustedes un nuevo mundo y entonces me manifestaré. Esa será mi parucía. Y Dios será todo en todas las cosas. Y entonces el mundo será consumado. Ay, la gente también se imagina luego el fin del mundo como una catástrofe horrible, ¿verdad? Van a querer aerolitos, langostas con cara de mujer y no sé qué tanta cosa, que entiende pésimamente el apocalipsis. Una catástrofe,
una catástrofe, se imagina la gente, y entonces va a haber el fin del mundo, ya se acaba el mundo y entonces ya viene un nuevo mundo, es creado un nuevo mundo. No, no, no es así la cosa. Este mundo será transformado. Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos y tierra, o sea, la creación será transformada, será resucitada, pero será pues, basado en este mundo. Por eso nuestra labor es crear un mundo lo más humanamente posible para que el reino llegue, se consume. El tiempo se ha cumplido. Ya, hoy, ahora, es posible ser feliz, es posible. La gente no se lo cree, no se lo creyó hace 2000 años y no se lo cree hoy. Porque si se lo creyeran, lo andaría por el mundo con cara de zapato viejo, causando tristezas, derramando bilis por todos lados donde va, peleándose por cualquier estupidez, perdiendo la paz por cualquier insensatez. Ya es posible ser totalmente pleno, feliz. Lo ha dicho Jesús. Son palabras de Jesús. Eso es la primera acción de Dios, ¿eh? Él ha hecho posible que el tiempo se haya cumplido. Eso es posible en Cristo Jesús, que estuvo, está y estará. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso ya lo ha hecho Dios, ya lo ha hecho. ¿Por qué le pedimos que lo haga un día si ya lo ha hecho? Eso es lo primero. Primera acción teológica. Segunda acción teológica. El reino de Dios se ha hecho cercano. Bueno, la expresión reino de Dios es un eufemismo. ¿Qué es eso? Cuando yo digo una cosa por otra para que lo entiendan y no se vayan a ofender, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sensibilidad tan mexicana, eh, en la que no nos atrevemos a decir las cosas de manera asertiva y tal cual son, sin ningún problema, sino que a todo le andamos poniendo nombres que son eso, eufemismos. Por ejemplo, las partes corporales, ¿no? Eh, no nos atrevemos a llamarle a los órganos sexuales ni masculinos ni femeninos por su nombre científico. Y les inventamos nombrecitos, ¿verdad? Gasparín el fantasmita amistoso, por ejemplo. Eso lo hacían en mi casa, mi madre. Así nos enseñó a decirle al órgano sexual masculino, el Gasparín. ¿Por qué no se atrevía a decirle cómo se llama? Pues no lo sé, pero así somos los mexicanos. Bueno, eso es un eufemismo. En la Biblia también se usan los eufemismos, ¿eh? Por ejemplo, en la visión del profeta Isaías de los querubines en el templo, se habla de que los querubines se tapaban los pies con sus alas. Los pies no son pies, son sus órganos genitales. Los órganos genitales simbolizaban la capacidad de la reproducción de la vida. En esa cultura se pensaba que los seres humanos, los varones, eran los que daban la vida. La mujer era solo el receptáculo del germen de vida del hombre, digamos, ¿no? Pues sabemos que no es así, pero pues en esa época sí se pensaba, ¿no? Entonces, el órgano sexual masculino era el símbolo de la capacidad de reproducción, de la vida, pues, simbolizaban el misterio de la vida. De ahí salía la vida, se generaba la vida, se producía la vida. Y entonces, como el ser humano no tiene derecho a acaparar ese poder, porque la vida es de Dios, Dios es el único creador de vida, entonces los querubines se tapaban los genitales. Pero se dice con un eufemismo que se tapaban los pies. Qué curioso, ¿verdad? Los pies, ¿qué tienen que ver los pies? Pero bueno, pues en esa cultura, pues así se pensaba, ¿no?
Bueno, ¿por qué hablo de eufemismo? Porque la expresión reino de Dios es un eufemismo. Los judíos no querían, por respeto, según ellos, ¿verdad? Una sensibilidad religiosa extrema que tenía su razón de ser, que no viene aquí al caso de explicar. No querían nombrar a Dios, no querían decir, pronunciar el nombre de Dios, porque pronunciar el nombre de una divinidad en esa cultura significaba poseerla, significaba hacerla tuya, ponerla a tus órdenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso con Dios, con Yahvé de los ejércitos? No, 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 imposible. Hay que dejar de pronunciar su nombre. Y entonces, en lugar de decir Dios o Adonai o Elohenu o Elotam, cualquiera que fuera el nombre que se le diera, se decía, se dejaba un espacio, inclusive, ¿no? O sea, se estaba leyendo, proclamando, por ejemplo, la escritura, y en donde se debería de decir el nombre de Dios, se dejaba un espacio en blanco. Silencio total ante el misterio. Tiene su belleza, debo reconocer. Bueno, decir reino de Dios es decir Dios. Reino de Dios significa Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo el evangelista, el autor, es que Dios se ha hecho cercano. Dios. Y la expresión, digamos, eh, es algo muy fuerte porque hacerse cercano a nosotros nos puede parecer un poco extraña la palabra o la imagen, porque para nosotros que alguien se haga cercano significa pues que estaba un poco lejos y se ha hecho un poquito más cerquita, está un poquito más cerquita, ¿no? Eh, pero en griego la expresión no significa eso. La expresión significa algo así como Dios se ha puesto al alcance del hombre. Dios ha roto la distancia abismal que separa al hombre de Dios. La ha roto. También lo dice en el pasaje del bautismo, bellamente, Marcos y Mateo. El rasgamiento del cielo cuando baja la paloma. Ah, es un símbolo maravilloso. Dios ha roto la distancia que separa al hombre de Dios. Posible, ya que el hombre incursione en el mundo de Dios. Esto era imposible para las criaturas, imposible. Ahora es posible. ¿Y eso con quién se logra? Con Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En él se besan la humanidad y la eternidad. Jesús es la puerta de entrada, por eso solo Jesús salva. Porque ¿qué es la salvación? La comunión con Dios. Solo puedes tener comunión con Dios a través de Jesús. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. No, no hay otro nombre debajo del cielo con el cual el hombre se pueda salvar. No hay. Ni Buda, ni Mahoma, ni Moisés, ni Abraham, ni el Krishna, ni... No hay otro nombre debajo del cielo. Solo Cristo Jesús. Porque Él es el que nos comunica con el mundo de Dios. Por eso hay que seguirlo. El discipulado es el camino hacia el encuentro definitivo con el Padre. Es maravilloso. Dios se ha hecho cercano. Eso es el reino de Dios, la cercanía de Dios, el influjo de Dios sobre los seres humanos. Es decir, dejar que Dios sea todo en todas tus cosas. Eso. Cuando Dios logra eso, entonces Dios reina. Si no, no reina. ¿Qué clase de rey es ese al que no le obedecen? Pues no es rey, ¿verdad? Al menos no es rey en el corazón. Entonces, para que haya reino de Dios, tiene que haber, en primer lugar, un corazón que se rinda a Dios. Un corazón que convierta a Dios en rey. Es decir, en aquel que ordena, que manda, que conduce. Lo que dijo Jesús.
Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, cuando tu alimento sea hacer la voluntad de tu Padre, entonces Dios está reinando en tu corazón. Mientras no. Por eso la espiritualidad es una apertura permanente, constante, del corazón a la voluntad de Dios. Un ir aprendiendo poco a poco el arte de la docilidad, de ponerse bajo la escucha de la palabra, cada vez a mayor profundidad. En eso consiste la santidad, la espiritualidad, en eso consiste. Y entonces, en la medida en que Dios va reinando en tu corazón, ese reinado se hace histórico. Ese reinado tiene consecuencias en la comunidad en la que vives, en tu familia, en tus relaciones, en tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, con tus vecinos. Incide, se nota que Dios reina en tu corazón. Y entonces, fíjense, el reino de Dios se hace historia, se hace tierra. Tú eres la tierra en la que Dios reina. Eso es a eso está llamada la comunidad, la iglesia, a ser signo del reinado de Dios. No es que la comunidad sea el reino de Dios. No, o sea, tú te pones bajo el influjo de Dios y Dios reina. Y tu vida entregada a Dios tiene impacto en lo social, pero tú no eres el reino de Dios. Tú eres agente del reino de Dios. Tú eres constructor de un mundo que facilite el reinado de Dios, que se abra al reinado de Dios. Eso es tu testimonio, eso es la misión. Para eso está la comunidad. El reino de Dios se ha hecho cercano, Dios se ha hecho cercano, Dios es el Emanuel, Dios está al alcance de tu mano, pero tú tienes una responsabilidad en ese sentido. Hacer cercano el reino de Dios a los otros. Tu responsabilidad también es llevar el kairos de Dios a la vida de los otros. Tú tienes que ser agente kairótico y agente del reinado de Dios en el mundo. Fíjense qué resonancias espirituales tan importantes tienen estas dos acciones de Dios. Muy bien, entonces todo esto es gracia. Todo esto es gracia. El que el tiempo se haya cumplido y que Dios se haya hecho cercano, pues es la acción de Dios, es pura gracia. Ah, pero no acabó todo el asunto allí. Jesús dice que debe haber una acción, una respuesta antropológica, una respuesta del hombre. Convertirse, metanoeite, es la palabra griega que se utiliza. Convertirse, metanoeite. Meta, más allá. Nous, mente. Más allá de la mente, más allá de la forma de pensar, más allá de la forma de enjuiciar, más allá de la forma de entender que hoy tienes tú. Tienes que ir más allá. Tienes que cambiar de valores, tienes que cambiar de principios, por el único principio que vale la pena, que es Jesús Mesías, Hijo de Dios. Jesús tuvo valores, tuvo principios, tuvo opciones, hizo opciones que nosotros hoy sabemos, que hoy podemos conocer a través de la Sagrada Escritura. Solo hay que estudiar el Nuevo Testamento para entender lo que hizo Jesús, lo que quiso Jesús. Bueno, convertirse significa asumir la mente de Jesús. Hacer nuestra la mente de Jesús. La mente significa la cosmovisión, la manera de entender el mundo, que parte de ciertos principios. O sea, mi manera de ver el mundo se fundamenta en ciertos principios, ciertos valores que yo he asumido, desde los cuales contemplo el mundo, lo interpreto. Interpreto las relaciones humanas, interpreto las relaciones con Dios, interpreto cómo debo trabajar, interpreto cómo debo conducirme en el mundo. Por eso todo empieza por la conversión, por el cambio de mentalidad. Primero cambias de mentalidad, y entonces podrás actuar de una manera diferente y transformar el mundo.
Dice Jesús, conviértanse entonces. Eso es lo primero, ¿eh? Empiecen a pensar como yo. Y habrá que hacer una revisión, ¿no? Cada uno de nosotros, o sea, cuáles son los principios y valores que, no se, que nosotros asumimos y desde los cuales vivimos, entendemos el mundo y nos comportamos, que hoy tienen que ser cambiados por los de Jesús, que no son compatibles con los de Jesús y empezar a trabajar en ellos. Y luego dice Jesús, crean en el Evangelio, o sea, tengan fe. La fe no es creer ciertas verdades religiosas que son indemostrables. Eso no es la fe. La fe en la Biblia significa abrazar con todas las fuerzas, de manera integral y total, la propuesta que nos hace Dios en Cristo Jesús. Eso es tener fe. Porque para creer en cosas, incluso para creer en Dios en el sentido de una creencia meramente mental, pues como dice el autor de la carta de Santiago, pues, ¿qué crees? Pues también los demonios creen. ¿Y qué con eso? Es decir, también ellos creen que Dios existe. Pues solo hay que tener dos dedos de sentido común en la frente para aceptar la enorme posibilidad de que Dios exista. Pues eso no es gran cosa. Pero eso no es la fe. La fe es creerle a Dios. Empezar a vivir como Él nos dice. Seguir su programa de vida. Hacerlo nuestro, actualizarlo en nuestro propio contexto histórico. Amar como Jesús amaba. Todos y en todo momento. Eso es tener fe. Mientras te sustraes a eso, no tienes fe. Puedes tener creencias religiosas, más o menos folclóricas, o más o menos afortunadas, pues sí, puedes tener, pero eso no es tener fe. Despertemos de nuestro letargo en el que hemos estado sumidos por andar creyendo cosas que no son. Pistehuete la palabra griega con la que se habla de creer. Pistehuete, crean. Tengan fe, pues, adhiéranse a mi propuesta. Abandonen, fíjense, esta palabrita, pistehuete, viene del lenguaje marítimo. Así se decía cuando había un naufragio y bueno, pues ya el barco se estaba destruyendo, la barca, y entonces la gente tenía que salvarse, pues se gritaba, pistehuete, y entonces lo que querían decir es, abandona todas tus pertenencias y abrázate al tronco ese que está ahí flotando, porque si no te vas a ahogar. Y la gente soltaba todo lo que tenía y se abrazaba con tal de lograr la vida, de sobrevivir. Si esta imagen que utiliza Marcos, una imagen bien fuerte. ¿Cuál es el tronco que te salva la vida? Jesús de Nazaret. Él es el único tronco que te salva la vida en medio del naufragio de tu existencia. Cree en Él. Empieza a vivir como Él. Empieza a pensar como Él. Al poco rato empezarás a sentir como Él y empezarás a ser como Él en medio del mundo. ¿Y en qué vas a creer? Pues en la buena noticia que yo soy, es lo que está diciendo Jesús. Crean en el Evangelio, pues significa crean en mí, crean en la buena nueva, crean que en mí van a encontrar la belleza y la bondad de la vida. Déjense ya de atavismos, de traumas, adhiéranse a la vida que soy yo. Esta palabrita de el Evangelio de Jesucristo, es así se llama, genitivo epexegético, es decir, que pertenece a Jesús y que además se identifica con Jesús. O sea, ese Evangelio, esa buena nueva, pertenece a Jesús, Él es el único que es capaz de transmitirla, pero al mismo tiempo se identifica con Jesús. Él es esa buena noticia. Adherirte a Jesús es entrar en la dinámica del reino y de la vida en plenitud.
Muy bien. Conclusiones. El texto programático de Marcos 1:14 a 15 nos aporta las claves para iniciar un auténtico camino de liberación. La entrega de la vida en servicio por los más necesitados del mundo. El éxodo como abandono continuo de todo aquello que nos impide caminar hacia la nueva tierra prometida que es Cristo. Esto significa situarnos en Galilea, símbolo de la libertad ante todo poder, fuerza o estructura excluyente y violenta. No se puede vivir y proclamar el Evangelio perteneciendo a esos poderes. Ser plenamente conscientes de que el tiempo se ha cumplido. El tiempo presente es tiempo oportuno para la salvación. El reino de Dios está al alcance de la mano, no es una utopía irrealizable, y que para vivir en el dinamismo salvífico del reino debemos cambiar de mentalidad, volver la existencia hacia Jesús y adherirnos con todo nuestro ser a su persona y a su proyecto de liberación, amor y justicia. La libertad es un proceso largo, continuo y permanente, cuya meta es la plenitud del ser. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llego yo con esta conferencia. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir un espacio para escucharlos, sin antes agradecerles, no sin antes agradecerles su presencia, su participación. Muchísimas gracias. Y adelante, quien quiera abra su micrófono libremente y adelante. Si tienen preguntas, dudas o comentarios. Hola, buenas noches. Primero que nada agradecerle, la clase estuvo muy, muy linda. Me queda más claro los cambios que hay que hacer como ser humano, evaluándonos primero nosotros como persona, ¿no? Obviamente para poder ayudar al prójimo, porque si queremos ir a hacer un cambio afuera, no lo podemos hacer si no es interno, ¿no? Muchas Muy gracias. bien. Gracias, gracias, Blanca. Gracias, muy amable. Sí, Adriana, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches. Pues Buenas sí, noches. efectivamente es muy, muy enriquecedor. Estos, aunque son poquitos versículos los que hemos revisado, pues son muy enriquecedores. Yo solamente tengo una pregunta, porque cuando vamos descubriendo nuestras esclavitudes, pues podemos ir avanzando hacia Galilea, hacia esa Galilea donde vamos a estar plenamente libres y vamos a estar abrazando el Evangelio. Sin embargo, pues solamente los santos, por ejemplo, pues han logrado la plenitud del amor de Jesús. Nosotros nos tropezamos cada día y un día damos un pasito para adelante y a veces tres para atrás, ¿no? Sí progresamos en algunas cosas, pero no, no al 100%. Entonces, bueno, en ese sentido sería nada más que estamos parcialmente en el reino de Dios, porque solo los santos, ¿no? Podrían, aunque todos tenemos ese llamado a la santidad, por supuesto, ¿no? Pero así lo vería yo, que estamos parcialmente y nos salimos y entramos a esa sensación de plenitud del evangelio o esa vivencia, más bien experiencia de plenitud del evangelio, pero vamos y venimos o unos van más adelante que otros, quizás, o cómo lo Eh, podríamos verificar. a mí me gusta mucho la definición que hace Paulo VI de la santidad y también la definición que hace Papa Francisco acerca de lo que es el cielo o el reino de Dios, que son términos sinónimos. Eh, Pablo VI dice que la santidad
no es un estado de vida alcanzado de una vez y para siempre, una vez que alcanzamos la vivencia heroica de las virtudes cristianas, sino que la santidad es un proceso en el cual nosotros, con la mirada puesta en Jesús, caminamos hacia Él, no sin caídas, no sin desviaciones, no sin retrocesos, pero siempre con los ojos puestos en Jesús. Ok. La santidad consiste en caerse y volverse a levantar. Las equivocaciones no nos hacen menos santos. Nos hace menos santos dejar de poner los ojos en Jesús, eso sí. Pero mientras tú tienes los ojos puestos en Jesús y caminas, estás en el proceso de la santidad y por lo tanto estás en el reino de Dios, en el reinado de Dios. ¿Quién camina hacia Jesús a pesar de todo si no tiene auténtica fe, si no está adherido a Jesús? Entonces, me gusta mucho a mí ver pues la santidad, la permanencia en el reino de Dios, la espiritualidad cristiana, pues como un proceso que un día inicia y no termina hasta el encuentro final y definitivo con el Padre, siempre guiados por Jesús en el poder del Espíritu. Y eso es perfectamente posible. Aún caído, levantas los ojos y sigues viendo a Jesús, pues estás en el proceso. Entonces, sí, no me gusta mucho la idea de pensar que estamos a momentos sí y a momentos no. Yo creo que es un proceso. Y no me gusta tampoco la idea de estarnos comparando con otros. Es tan santo, es tan santo, no sé, San Francisco de Asís, como puede serlo la madre soltera que se levanta a las 4 de la mañana para hacer todo el desayuno de sus hijitos y llevarlos a la escuela y luego irse a trabajar y regresar por ellos. Y son tan santos el uno como el otro, pero cada quien en su estado de vida, cada uno respondiendo a lo que Dios le va pidiendo. Entonces, sí, las comparaciones nunca son buenas. A mí no me gusta eso. Me gusta compararme conmigo mismo. Me gusta hacer retrospectiva de mi vida. A ver, o sea, ¿soy mejor persona que el año pasado o sigo igual de papanatas? Sí, en algo he mejorado, voy bien. Y órale, ahora sí, a ver en perspectiva, qué mejor versión de mí mismo puedo fabricar en este año, ¿no? No sé, es mi manera de pensar, Adrián, que la comparto. Ay, muchas gracias. No, no, coincido también. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Quién más tenía la manita levantada? Perdónenme, no vi. Lolita. Lolita no puede prender su micrófono. Ya la veo que está batalla y batalla ahí con el dedito, pero no se prende, ¿verdad, Lolita? ¿Dónde está ahí el microfonito? ¿No le puede picar con su dedito? No se deja. ¿Y puede usted, Lolita, ponernos su mensajito mientras aquí en el chat y yo lo leo? En lo que le haya usted ahí para no quedarnos atorados. Sí, por favor, Lolita, gracias. Sí, Laura, adelante. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Realmente únicamente para comentar. eh, eh, La pierdo, Laura, no pues, escucho. Escucho música, muy sus cursos, esta conferencia. Ay, qué pena me da, pero sabe que no la escucho, Siempre hay, Laura. perdón, pero, Perdóneme, no la bueno, escucho. le escribo en el chat. Sí, en el chat, por favor, para que yo lo lea para todos. Gracias, Laura, gracias. Sí, Mari Carmen, adelante. Maestro, buenas noches. Primero que nada, agradecer tan
oportuna conferencia y tan enriquecedora. Y bueno, esto me llevó a reflexionar un pasaje que, bueno, un pequeño texto que leí de San Juan de Eudes, un santo francés, que decía que nosotros estamos invitados a formar a Jesús en el corazón para poder seguir los pasos de Jesús en esta tierra. Y le digo, esto, lo que usted comentó, me llevó a reflexionar cuál es mi misión en este momento, ¿no? Fortalecer esa parte de formar a Jesús en el corazón. No es tan fácil, es una tarea ardua, pero, pero cierta. Gracias. Yo creo, Mari Carmen, que algo que debe alentarnos y llenarnos de esperanza y de fuerza son aquellas palabras de San Pablo, en donde dirigiéndose a su comunidad les dice con toda claridad: vosotros no habéis recibido un espíritu de temor, sino que habéis recibido el mismo espíritu con el que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Es decir, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Él vive en nosotros. Él obra en nosotros. Y Él es el artífice de nuestro proceso de cristificación, en nuestro proceso de irnos haciendo cada vez más parecidos al Hijo, cada vez más responder a la vocación interna que tenemos cuando hemos sido creados como imagen y semejanza del Hijo. Decía los padres de la iglesia, me parece que no estoy totalmente seguro, quizás estoy diciendo una tontería, pero me parece que era San Juan Crisóstomo, quien decía que cuando Dios creó al hombre, lo creó pensando en su Hijo. Eso significaría que nosotros somos imagen y semejanza de su Hijo. Y si somos imagen y semejanza de su Hijo, significa que nuestra vocación es vivir como su Hijo. Y no es una utopía, no es algo que solo queda en los deseos. Ay, sí, quiero ser como el Hijo, pero nunca podré serlo. Eso se escucha mucho en ciertos ambientes cristianos. No, por eso Jesús dijo, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un granito de mostaza, ustedes podrían hacer mayores cosas que las que yo hago. Pero eso no nos lo creemos, eso nos da cosa, nos pone a temblar como gelatinas, porque imagínense ustedes, somos capaces por el poder del Espíritu de hacer mayores cosas que las que el Hijo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. O sea, eso es como para de verdad meditarlo, hacer un programa de vida con esa frase de Jesús. Porque o le creo o no le creo. O sea, o de verdad Jesús es Dios encarnado o es un loco. Y entonces ya es hora de poner las cosas en su lugar. Pues si es un loquito, pues ya está, mejor vamos a seguir al Buda. Pero si optamos por aceptar por fe que Él es el Hijo de Dios encarnado, entonces tenemos el deber, porque tenemos la posibilidad de vivir como Él. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con menos. Nuestra mejor versión tiene que ser cada vez más parecida a Jesús. Cada vez más. Gracias, Marica. Gracias. Marcelo, Tiene toda la adelante. razón, maestro. Gracias. Marcelo, adelante. Sí, maestro, gracias. Gracias por la invitación a esta conferencia suya. Mientras estaba el desarrollo, venía manejando y venía recordando las palabras de San Pablo también, que decía, si no cambian su manera de pensar, no cambiarán su manera de vivir.
Y creo que esa es la metanoia, ¿no? De la conversión a la que nos llama nuestro Señor Jesús con ese anuncio, ¿no? Yo creo que el pueblo judío estaba, pues sufría mucha opresión en ese tiempo y esa buena nueva, pues era de mucha alegría. Quiero suponer que en ese momento el anunciarles eso era mucha alegría, escuchar esa buena noticia, ¿no? Y para nuestro tiempo, a manera personal a cada uno, cuando escuchamos esto en palabra viva, debería ser también de mucha alegría esa invitación de cambiar nuestra vida, ¿no? Porque sí es posible cambiarla y la fuerza la tiene Él que nos la da por su espíritu. Somos débiles. Yo paso muchas veces con debilidades, pero cuando me atrapo en Él y me entrego a Él, creo que me fortalece y siento esa fuerza. Y bueno, eso quería compartir, maestro, y darle las gracias por esta invitación que nos hizo. Al contrario, muchas gracias a ti, Marcelo. Gracias por tus palabras. Ok, a ver, aquí hay un comentario de Laura. Comentaba que siempre son enriquecedoras sus pláticas, cursos y en este caso esta conferencia. Siempre me voy descubriendo cosas nuevas. Por otro lado, quiero comentar la importancia de la traducción en la Biblia. Cuando usted mencionó Marcos 1, 14, yo tenía a la mano la Biblia latinoamericana y ahí dice, después que Juan fue tomado, fui por la Biblia de Jerusalén y ahí sí encontré, después que Juan fue entregado. Gracias por compartir la traducción correcta. Gracias por su tiempo para compartir sus saberes. Sus saberes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Sí, es muy importante, desde luego, la traducción. Yo, para cuestiones de estudio, siempre recomiendo, porque es la mejor opción que tenemos en español, la Biblia de Jerusalén. Con todo y que tienes pues algunas fallas, a decir de los eruditos, ¿no? Dice que tiene algunas fallas porque la que nos fallas de traducción, porque nosotros la versión que tenemos no fue traducida del original. El original de la Biblia de Jerusalén es en francés. Los profesores de la Biblia de Jerusalén tradujeron al francés directamente del hebreo y del griego. Por eso es más precisa su traducción en francés. Pero nosotros después ya, bueno, no nosotros, hubo el equipo traductor al español, pues ya tradujo del francés al español. Y ahí pues siempre hay algunas imprecisiones, pero con todo es la mejor opción que tenemos como Biblia en español, sobre todo también por el aparato crítico, es decir, las notas de pie de página aclaran muchísimas de las dudas que pudieran surgir. Entonces yo siempre recomiendo esa Biblia. Blanca nos dice, yo quisiera solicitar un curso sobre ángeles y querubines. A ver, cuéntenos, Blanca, ¿por qué el tema así tan específico? Lo que pasa es que cuando yo le llego a preguntar a mi coordinador de catecismo sobre los ángeles, o sea, no sabe decirme, más me dice el arcángel Gabriel, sí, sí, pero yo ahorita pues sacan a muchos ángeles, ¿no? Y querubines, me he puesto a platicar con gente pues que sabe de la religión, así como usted ahorita en este momento que sacó los querubines, y pues yo no sé, ¿no? Sinceramente, yo creo que para adentrarme un poquito más al tema, sí solicito un curso, definitivamente, porque si lo investigo en Google, pues nada que ver. O sea, no. Ok, pues sí, Así que sería si lo interesante. dan, yo me apunto primero, ¿eh? Gracias. Ok, vamos a pensar algo al respecto, sí, claro que sí. Gracias, Blanca. Este, Lolita, pues mire, pues nunca pudo abrir su micrófono. Qué pena que me da eso. Por qué no me manda, Lolita, a mi WhatsApp personal? Mándeme usted, por favor, su comentario o su duda y yo se la respondo con mucho gusto por ese mismo medio. Para que no se vaya usted a quedar así con, no sé si sea una duda o un comentario, pero para conocer su aporte. ¿Sí, Lolita? Qué lástima, no hay nadie por ahí que le eche la mano para abrir el micrófono. Quién sabe qué tenga. Bueno. Ok, muy bien, pues entonces así nos vamos a despedir porque ya se nos hizo tarde.
Les agradezco otra vez muchísimo su atención, su presencia. Y bueno, pues ya les estaremos haciendo llegar otras invitaciones para otras iniciativas en la Arquidiócesis de México. Cuídense muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Bendición para todos. Bye, bye. Gracias, Gracias a usted, profesor. Al contrario, gracias. gracias. Muchas Bye, gracias, bye. buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.